Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno encontrarnos nuevamente para poder compartir juntos un tiempo en la palabra de Dios. Quien te habla, el pastor Cristian Ortega, deseo saludarte, abrazarte a través de este medio, quizás en forma virtual, pero pasar un tiempo juntos reflexionando en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Extiendo un saludo muy grande a toda la familia del ministerio en Buenos Aires, en distintos lugares y fundamentalmente aquí en Comodoro Rivadavia, desde donde estamos enviando esta señal, ¿verdad? Un abrazo grande a toda la familia de Visión en Comodoro Rivadavia. Hace unos días estaba buscando algunas cosas, veo que estamos en tiempos de arreglar y restaurar y bueno, acomodar cosas, y encontré algo que hacía mucho que no veía, ¿sí? Quizás aquellos que tienen un poquito más de 20 años sabrán qué es, y es un rollo de 35 milímetros, ¿sí? Para revelar fotos, ¿sí? Un rollo fotográfico, comúnmente, que usaban las máquinas fotográficas analógicas. Hoy todos tenemos nuestras cámaras en los celulares, pero los que tenemos un poquito más de 20 años, ¿sí? Varios me dirán que sí, usábamos esto para sacar fotos en los cumpleaños, para sacar fotos en los casamientos y en los viajes, que no podía faltar un rollo de 24, ¿sí? De 35 milímetros. Y cuando lo encontré, vino a mi corazón una palabra que ya hacía un tiempo había leído, y es que estos días que estamos viviendo están necesitando de un nuevo revelado en nuestra vida. Yo te comento un poquito el proceso del revelado del rollo. Sabe que este rollo tiene en sí, tiene una placa o película fotográfica llamada negativo, sobre el cual la imagen está adentro, latente, no se puede ver a simple vista. Quizás no se entendería la imagen, pero a través de un proceso químico, estos rollos revelaban la fotografía con detalle de colores, una calidad excepcional en la imagen, y bueno, es lo que se usaba comúnmente hace algunos años atrás. La palabra de Dios tiene algo que decirnos con respecto a estos días donde vamos a volver a necesitar usar no ya un rollo de película fotográfica, sino empezar a revelar algo que está dentro de nuestros corazones. Fíjese, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación. La palabra manifestación aquí, que viene de una palabra griega, apocalipsis, significa revelación. La manifestación significa revelación. Entonces podríamos leer, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en estos días tan especiales donde escuchamos palabras como aislar, controlar, por causa de esta enfermedad mundial, ¿no? De esta pandemia, también aparece la palabra sujetar. La palabra sujetar significa subordinar, obedecer y someter, que son las reglas que estamos viviendo en este tiempo para cuidar, ¿sí? la salud de la población, ¿verdad? Guardando la cuarentena, tomando distanciamiento social, para cuidar al que tenemos al lado y para cuidarnos a nosotros mismos. Pero en estos momentos es precisamente donde vemos que la palabra de Dios nos dice que hay un anhelo ardiente, donde la creación está esperando la revelación. Cuando veía este pequeño rollo de cámara, ¿no? Me recordaba esto. ¿No seremos nosotros semejantes a estos rollos de cámara? ¿Cuántos rollos de fotos tenés en tu casa? No me conteste, pero rollos de fotos guardados seguro que tenés un montón. Que nunca se revelaron, que nunca las pudiste imprimir, pero están ahí. Yo tengo un par. Cuando nosotros tenemos eso, no podemos apreciar la imagen que nos hace vivir el momento en el que sacamos la fotografía. Dios quiere que nosotros en este tiempo no seamos como esos rollos que estamos guardados, sino que podamos revelar aquello que ya nos fue puesto dentro, que es la vida de Cristo en nosotros. Porque hay una necesidad, y yo quiero simplemente compartirte este pensamiento. Lo primero que esta palabra nos dice es que hay una necesidad de manifestar el reino de Dios
Pero para ello, primeramente, debemos nosotros tener una revelación personal de la persona de Jesús. Una revelación personal, nosotros, de la persona misma del Señor Jesús. No podemos manifestar o revelar el reino de Dios si antes no hemos tenido un encuentro con Jesús. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 21-23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, que los retiene sin cansarse, que no los pierde a esos mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, no al Iscariote, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús nos dice, me manifestaré a él. Y esta palabra manifestar es un poco distinta de la manifestación de los hijos de Dios que hablamos recién. Porque acá Jesús no está hablando simplemente de revelar. Jesús está hablando de exhibir en persona. Está hablando de mostrar con palabras y hechos. Jesús dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Me voy a mostrar en persona. Me va a conocer en persona y me va a conocer a través de mis palabras y de mis hechos. Qué importante que, antes que nada, yo pueda entender si he tenido esta experiencia con Jesús. Si Él se ha podido revelar a mi vida, si se ha manifestado a mi vida. Porque si no lo he hecho, este es el tiempo de pedírselo. Necesito que Jesús se manifieste a mi vida con su palabra, con sus hechos y con su persona. Pero también nos dice algo muy importante, que para que nosotros podamos manifestar este reino, número uno, necesito que Él se manifieste a mi vida, se revele a mi vida, pero también necesito tener sus mandamientos, necesito guardar sus mandamientos, según lo que hemos leído recién. Necesito poder entender que debo amarle y debo guardar su palabra. Eso es lo que Él me está pidiendo a mí. Él está pidiendo a mí en una palabra obediencia. Él está pidiendo a mí, me está pidiendo que yo pueda no darle sacrificios que yo podría darle, sino Él quiere mi corazón, Él quiere captar mi atención. Él quiere no mis largas promesas, mis oraciones quizás sufridas. Él lo que quiere es mi obediencia. Él no quiere una obediencia de palabra cuando todo parece que es fácil y yo puedo hacerlo. Él quiere de mí una obediencia que se manifiesta como un acto de fe. Porque obediencia es un acto de fe y desobediencia es un acto de incredulidad. Entonces, ¿cuál es la prueba de que yo puedo conocerle, de que yo voy a tener un encuentro con Él, de que Él se va a manifestar en mi vida? Cuando en mi vida hay obediencia a su palabra. Y si en este tiempo no he estado alineado con su palabra, qué bueno que hoy pueda hacerlo. Qué bueno que hoy yo pueda venir a Él y decirle, Señor, necesito alinearme con tu palabra, porque quiero, número uno, que puedas manifestarte a mí. Y número dos, yo pueda manifestar lo que pusiste en mi vida a la gente que está a mi alrededor con necesidad. Ahora, volvemos a el versículo anterior, a Romanos capítulo 8. Lo segundo que vemos que esta palabra nos dice es que Dios está llamándonos a manifestar su reino. Leemos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y la palabra vanidad habla de frustración, habla de inutilidad, es decir, no poder solucionar algo. La creación fue sujeta a una situación improductiva, fue sujeta a frustración. Y hay una versión más que dice a depravación. Entonces nos rodea una naturaleza y personas que están en un ciclo de vanidad, en un ciclo de improductividad, de frustración, que no pueden producir una vida plena. Dios nos llama a acercarnos a ellos, porque en realidad ellos no es que quisieran y no pueden, realmente no pueden porque están sujetos, están aislados y no pueden hacerlo. Necesitan que alguien venga y les muestre el reino de Dios, el amor de Jesús. Hay una necesidad ardiente
Hay una necesidad, una expectativa constante, sería la definición de la palabra. Ahora, Jesús nos dice en su palabra que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos a través de la obediencia y la fe en la palabra. Marcos 16, versículo 15 dice, nos dejó un mandamiento para obedecerle, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios nos está llamando a manifestar su reino porque hay una creación que lo está esperando ansiosamente en esperanza. Y porque junto con su mandato nos ha dado el poder y la autoridad para realizarlo. Tenemos todo lo que necesitamos. Lo único que debemos hacer es poder obedecer y caminar en esa palabra. Yo te desafío en este tiempo a que te acerques a alguien que conozcas que está en necesidad y puedas extenderle el amor de Dios y decirle, Dios va a tomar el control de la situación. El Señor te ama. Puedas enviar un mensaje, puedas enviar un texto, puedas enviar una frase, puedas hacer una llamada por WhatsApp, por teléfono, puedes hacer una videollamada, pero de alguna manera contactarte con esa persona y manifestarle el reino de Dios. Dentro de esa persona hay un anhelo ardiente de que alguien le hable del Señor. Lo tercero que esta palabra nos dice, para ir concluyendo, es que nos pregunta cuál sería el resultado de que los hijos de Dios actúen y se manifiesten. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, la manifestación de los hijos de Dios no es que va a salir todo el mundo con pancartas a la calle. No es simplemente eso, reclamando derechos como hace la sociedad. La manifestación de los hijos de Dios es en un nivel espiritual tan fuerte que afecta en lo natural. La Biblia dice en Romanos 8, ya sobre el final del versículo 21, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a hacer transicionar, ¿sí? La creación, las personas, de una situación de esclavitud de corrupción a una situación de libertad gloriosa que ellos ya poseen. De una libertad de esclavitud a una libertad gloriosa que ellos ya poseen, que Dios ya nos ha otorgado. Ahora, fíjese, la Biblia dice que para ello es imprescindible que los hijos de Dios experimenten primero esta libertad. Primero hablamos de tener un encuentro con Jesús, que Él se nos revele en persona, para poder manifestarlo, para poder revelarlo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del rollo de la cámara? ¿Sí? Para no tenerlo dentro y no simplemente tenerlo guardado o escondido. No, manifestarlo. Y segundo nos dice, debemos experimentar nosotros esta libertad gloriosa para poder compartirla con las personas. Ahora, Él promete en Isaías capítulo 61 que Él haría el trabajo. Fíjese, dice que toda autoridad la tiene el Señor para poder hacerlo. Escuche las palabras de Él. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Él promete traer esa libertad, la cual van a manifestar sus hijos, ¿sí? Es verdad, seremos verdaderamente libres cuando le conocemos. En Juan capítulo 8, versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta verdadera libertad es la que podemos experimentar nosotros para poder compartirla con la gente que está en esclavitud, de situaciones que no pueden romper, situaciones que no pueden zafar, no pueden salir, adicciones, depresiones, enfermedades. Bueno, yo tengo noticias, hay una libertad gloriosa que debemos conocer, y es la libertad gloriosa de los hijos de Dios que nos ha dado el Padre a través de Jesús. Jesús vive en nosotros y esta misma unción está sobre nuestras vidas. Debemos ir y compartir. Y si estás pasando un momento difícil, como hijo y como hija de Dios, no te desanimes. Hay un poder en ti que vas a experimentar cuando creas al Señor. Cuando le digas, Señor, sé que en ti hay un poder mayor y tú vives en mí. Deje que el poder de Dios se manifieste, no solo para fortalecerla a usted, sino para fortalecer a otros a través de su vida. Deje que el poder de Dios se revele en este tiempo.
Yo quiero hacer una última reflexión. Entonces, estamos viviendo en tiempos donde la creación pide a gritos que se cumpla la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No podemos manifestar a Jesús si primero no se nos ha revelado. Necesitamos pedirle: Jesús, manifiéstate, revélate en persona a mi vida. Necesitamos obedecer el llamado y la palabra que Él nos ha dado, que nos ha dado autoridad y nos ha dado poder para orar por la gente, para bendecir al prójimo, para ir a todo el mundo y llevar esta palabra. Dios cuenta con nosotros para manifestar su reino. Sí, pero necesitamos ponernos en movimiento, ponernos en acción. Y por último, debemos experimentar nosotros esta libertad gloriosa para compartirla con otros. Yo te propongo que puedas pedirle al Señor: Señor, usa mi vida. Señor, ponme en movimiento. Señor, yo creo que en mí está tu presencia. Ponme en movimiento para llegar a alguien que está en necesidad. Abre mis ojos espirituales y permite que esta vida de Cristo en mí se pueda manifestar a otros también. ¿Quieres orar conmigo? Yo quisiera orar contigo. Quiero pedirle a Dios que se revele esta vida a ti. Quiero pedirle al Señor que esta libertad se manifieste en tu vida y que a partir de hoy sientas la hermosa y profunda la profunda experiencia de poder compartir la libertad de Jesús con las personas. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, yo te doy gracias por cada uno de los amigos con los cuales estamos conectados, por cada uno de los hermanos a través de este medio. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, ahora que pongas tu impacto en cada corazón. Señor Jesús, revélate a cada persona donde llega este mensaje. Revélate, muéstrate, Señor, a través de tu palabra, de tus hechos, de tus milagros. Señor, en el nombre de Jesús. ¿Subirá alguien enfermo? Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declaramos milagros sobre todo problema en las rodillas, en los brazos, en las piernas, en la sangre. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Todo tumor retrocede y desaparece. Toda enfermedad se va ahora de las vidas. Yo declaro vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Todo problema linfático se va en el nombre de Jesús. Todo problema de médula, todo problema en la columna, todo problema en los brazos, en las piernas, problemas en la piel son sanados. Señor, revélate en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Padre. Manifiéstanos la vida de Jesús a cada uno de nosotros, Señor. Y Señor, declaro libertad en este momento para poder llevar esta libertad. Declaro libertad, la libertad gloriosa. Todo vicio, toda enfermedad, toda opresión diabólica, toda opresión espiritual se rompe en este instante en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno, porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor. Padre, una última cosa te pedimos. Permítanos tener una cita divina con alguna persona que está pasando un momento difícil. Un contacto divino, un contacto de oro. Señor, que podamos contactar a esa persona y dejarle, Señor, una semilla de esperanza, de la palabra de Dios, como una vez llegó a nuestras vidas. Señor, una semilla de fe que pueda, Señor, cambiar su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bueno haber pasado juntos este tiempo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.